Sari diri diria korodoro kostoro shatala barasari diri biriakam. Aleluya, Padre, te damos gracias por esta reunión de estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des gracias, Señor, que me des gracia para compartir tu palabra, para compartir la enseñanza en esta noche y también que nos des oídos abiertos y un corazón preparado para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Que seamos hacedores de tu palabra y que podamos ver tu gloria en todas las cosas, Padre. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando acerca de las 7 verdades leche que nos enseña Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, y hoy llegamos a la última de esas 7. Hoy empezamos con la última de las 7 verdades leche, que es el juicio eterno. Y obviamente la palabra juicio pues suena un poquito como que da miedo, ¿no? Pero es importante entender la necesidad y lo que Dios ha diseñado desde el mero principio para entender de lo que se trata el juicio. Ya vimos la doctrina de Cristo, ya vimos el arrepentimiento de horas muertas, ya vimos la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y ahora vamos a ver el juicio eterno. Perdón, hermanos. Ok. Juicio. ¿Por qué juicio? Bueno, la razón principal de por qué existe un juicio de parte de Dios, es para establecer justicia. Y tenemos que entender que si no hay juicio, no hay justicia. El plan de Dios y el diseño de Dios para la humanidad, para toda su creación, fue que nosotros pudiéramos tener una relación adecuada con Dios y una relación adecuada con todos los demás. Una vez le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no se quedó ahí, dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay 2 relaciones muy importantes que debemos de aprender a tener. Nuestra relación con Dios, número 1, y nuestra relación con nuestro prójimo, número 2. Para poder tener relaciones correctas, debe de existir justicia en esas relaciones. Y la justicia va a venir cuando se establecen los juicios correctos. Por ejemplo, si una pareja no establece sus relaciones en base a justicia entre ellos dos, entre el hombre y la mujer, no van a tener relaciones correctas porque no hay una base de justicia que sustente las relaciones correctas. Una vez que se establece la justicia, es entonces cuando nosotros podemos tener relaciones correctas y es entonces cuando vamos nosotros a poder desarrollar una vida correcta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra primera relación obviamente va a ser con Dios. Y para poder establecer una relación correcta con Dios, una relación de justicia con Dios, Él ha diseñado que haya juicios para que nosotros aprendamos a través de los juicios justicia y a través de esa justicia podamos tener una buena relación con Dios. ¿Ok? Vamos a entenderlo y van a ver que eso va a traer una respuesta a muchas de las preguntas que se hace la gente hoy en día. Una de las cosas que muchos preguntan es, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite
que haya tantas cosas tan feas y tan malas en todo el mundo? ¿Has escuchado tú esta pregunta de alguien? A mí me la han hecho muchísimas veces. La gente se pregunta por qué hay abusos, por qué hay guerras, por qué los gobernantes tienen una situación de abuso de autoridad, por qué hay abuso de padres, por qué hay abuso de menores, por qué hay abuso de hombres en contra de mujeres, por qué hay tantas cosas que están tan mal. Y la gente se pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? Y aquí vamos a enfrentar una situación que es muy real. Y la cosa es esta. Dios no creó a la humanidad y después se metió en el trabajo de evitar que se hiciera mal. Dios creó a la humanidad y lo primero que vemos en la palabra de Dios que Dios le dio a la humanidad en Adán y Eva es una voluntad propia. Algunos lo llaman un libre albedrío, aunque esa palabra como que suena muy rimbombante y no todos la entienden. Pero lo que significa básicamente libre albedrío es que nosotros tenemos una voluntad propia. Y desde el mero principio Dios le dio a Adán y Eva esa manera de que ellos iban a decidir qué hacían con su vida. Dios los puso en un jardín del Edén maravilloso, con muchas cosas hermosas, árboles, frutales, animales, una creación increíblemente bonita. Si hoy en día nos podemos asombrar de lo bonito que es la creación, imagínense en el huerto de Edén, en aquel lugar donde Dios puso primeramente a Adán y Eva. Eso era mucho más maravilloso de lo que nosotros podemos pensar o entender el día de hoy. Y ellos estaban ahí y Dios les dio completa libertad, a excepción de una sola cosa. Les dijo, pueden comer de todo, solamente no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieren, y aquí está el juicio, el día que comieren de ese árbol, morirán. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver una perspectiva más completa de lo que es la mente de Dios, de cómo es que Dios diseñó el mundo, cómo Dios diseñó la creación y cómo desde el mero principio Dios estaba estableciendo cómo iban a ser las cosas en relación con Él. Dios en Adán y Eva no creó ningunos títeres. Dios no creó ningunos robots. Dios no tiene programada la vida ni las decisiones de la gente. Dios le ha dado a cada persona un lugar donde vivir y una voluntad propia para que la gente decida qué va a hacer y qué no va a hacer, qué va a aceptar y qué no va a aceptar, qué va a caminar, si va a caminar delante de Dios o va a caminar haciendo sus propios caprichos. Y una vez que Dios hizo eso, Dios dejó a Adán y Eva que actuaran en completa libertad. Allí Adán y Eva pasaron, la Biblia no dice cuánto tiempo juntos, hasta el día en que llegó la serpiente, hasta el día en que llegó Satanás. Y la gente se preguntaría por qué Dios creó a un Satanás. Precisamente por el mismo plan y el modelo. Obviamente Dios no creó a Satanás como Satanás. Satanás fue creado como un querubín, como un ángel bueno, de bendición y parte del ejército de los ángeles de Dios. Pero Satanás se rebeló en contra de Dios. Dios lo arrojó sobre de la tierra y Satanás ha estado en la tierra desde entonces, siempre buscando ir en contra de Dios, siempre buscando hacer mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Satanás, viene aquella serpiente y empieza a tentar a Eva. Y le dice, con qué Dios ha dicho. Y esa es la manera en la cual Satanás tienta a la gente
poniendo en duda lo que Dios ha dicho. También Satanás tentó al Señor Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios acababa de decirle al Señor Jesús cuando fue bautizado en el Jordán, este es mi hijo amado. Entonces viene Satanás en el desierto y quiere tentar a Jesús, y Satanás pone en duda la palabra de Dios y dice, si eres hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero regresando a Eva, entonces encontramos esto, que Satanás le dijo a Eva, y ahí estaba Adán a su lado, con que Dios dijo, no comáis de todo árbol. Y Eva contestó, podemos comer, pero del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal, no podemos comer, ni siquiera tocarlo, porque el día que lo hagamos moriremos. Y Satanás obviamente sigue en contra de la palabra de Dios, reta ahora la palabra de Dios, ya no solamente la pone en duda, y le dice, no moriréis. Y les tuerce completamente el entendimiento de lo que va a pasar en sus vidas. Allí, en el punto de la tentación, cuando estaba Adán y Eva por un lado y la serpiente por el otro lado, allí es donde entra la libre voluntad, el libre albedrío. ¿Qué es lo que decide hacer Eva? Eva dice que vio que el fruto era bueno para comer, fruto codiciable para alcanzar sabiduría, y dice que alcanzó y tomó y le dio a su marido juntamente con ella. Y allí ellos dos decidieron de su propia voluntad desobedecer a Dios y comer del árbol que Dios les dijo que no comieran de él. ¿Cuál fue el juicio que pasó? El juicio que pasó fue que ellos en ese momento murieron, porque la advertencia estaba hecha. El día que comieres, ese día morirás. ¿A qué murieron? Bueno, no quedaron ahí aniquilados, no cayeron con sus cuerpos muertos, pero ellos murieron en una relación con Dios. Esa es la primera consecuencia del juicio de Dios sobre la humanidad en Adán y Eva. Ellos murieron en su relación con Dios, y a partir de ahí su relación con Dios ya no fue la misma. Obviamente tenía que existir un juicio, y voy a ir muy rápido en esta historia y vamos a regresar. El juicio sobre ese pecado y esa muerte tuvo que caer finalmente sobre nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no iba a perdonar los pecados nada más como diciendo, pues los perdono y ya. No, Él tuvo que sufrir en la cruz. Él tuvo que morir una muerte muy cruel, y allí es donde todo el juicio de Dios por el pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre o mujer que vaya a vivir en esta tierra, todo fue enjuiciado en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo entonces cargó el juicio, y Él ahora dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero obviamente tuvo que intervenir un juicio para traer justicia, porque a través del juicio que fue ejecutado sobre el Señor Jesucristo, se cumplió la justicia de Dios, porque Dios no solamente, Dios no se olvidó del pecado. Dios no dijo, pues hay pecaron y ya hay que se vayan las cosas. Dios juzgó el pecado, hizo un juicio sobre el pecado. Y entonces, cuando se establece el juicio o cuando se ejecuta el juicio, se establece la justicia, y entonces puede existir una relación correcta entre el hombre y Dios. Dios entonces le dio esa libertad de voluntad propia a Adán y a Eva, y eso es lo que ha pasado desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Cada quien, obviamente estamos hablando ya de los adultos,
Los niños pequeños están todavía bajo la potestad de los padres y ellos no son 100% responsables de sus acciones hasta que entran en la adolescencia, hasta que entran a la adolescencia y luego pasan a la juventud. De la adolescencia a la juventud es un paso de madurez o de empezar a tomar responsabilidad por sus propias acciones, porque es ahí donde el asunto de la justicia y del juicio de Dios va a caer. Entonces, todos los que han existido en esta tierra, desde Adán y Eva, y luego Caín que mató a Abel, y luego todos los descendientes de todos los demás hasta llegar a Noé y que Dios tuvo que traer otro juicio allá porque el pecado era tremendo y los 3 hijos de Noé con sus esposas volvieron a traer descendencia y luego viene el juicio sobre Sodoma y sobre de Gomorra y luego vienen diferentes juicios que nosotros vemos, varios de ellos en forma de plagas que cayeron sobre Egipto, cuando Israel salió de Egipto, vemos cómo en el desierto murieron todos los incrédulos y rebeldes que habían dudado de Dios y se murió toda esa generación que salió de Egipto, eh, excepto Caleb y Josué. Y vemos ahí cómo siempre, siempre, siempre ha establecido Dios un juicio para establecer justicia. ¿Ok? La maldad que existe en el mundo es por la decisión personal de cada persona, de cada individuo. No es que Dios esté en el negocio, por decirlo de esa manera, de evitar que exista el mal. ¿Entiendes eso? Es muy importante que lo entiendas. Dios no está para evitar que suceda el mal. Dios está para juzgar, para traer juicio sobre del mal, porque cada persona es responsable de sus acciones delante de Dios. Es bien importante que entendamos eso para que podamos colocar a Dios en el lugar correcto en nuestra vida y que nosotros podamos desarrollar una vida correcta delante de Dios. Yo soy responsable de mis acciones. Dios va a traer juicio sobre de mi vida si hago algo que lo ofenda. Y algún día, en algún momento, yo voy a ser juzgado por todo lo que hice en esta tierra, sea bueno o sea malo. Si Dios hubiera estado eh, con la idea de evitar el mal, primero, pues tal vez no hubiera creado a ese ángel que Dios sabía que se iba a revelar, a Satanás, pero Dios lo creó. Obviamente Dios sabe todas las cosas en anticipado. El ángel se reveló, demonios se rebelaron con él, y ahí es donde empezó el mal. Segunda cosa, Dios no hubiera creado el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar e iban a escoger voluntariamente comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces iban a caer en pecado, iban a romper su relación con Dios, y toda la humanidad iba a salir pues afectada por esa decisión tan equivocada que tomaron en un principio Adán y Eva. Otros podrían pensar, bueno, tal vez hubiera creado el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ponerle unos alambres de púas alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal para que Adán y Eva no pudieran alcanzar. Pero Dios no hizo eso. O algunos dirían, hubiera puesto un laguito ahí alrededor del árbol de la ciencia del bien y del mal y poner cocodrilos y tiburones y pirañas para que Adán y Eva no pudieran entrar y alcanzar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y así nos hubiéramos evitado muchos problemas, ¿verdad? ¿O qué solución se te ocurre a ti? A lo mejor tú estás pensando otra solución para que no hubiera mal en la tierra.
para que Adán y Eva nunca hubieran podido tomar esa decisión. Esa acción que trajo pecado para ellos, y vemos que pues de inicio ellos recibieron la sentencia o el juicio sobre su pecado, y sus primeros hijos pues uno mató al otro, en fin, cosas terribles, ¿no? Pero otra vez, Dios no está en el negocio, o no es su función evitar que pasen las cosas malas. Dios está en una función de juzgar a los que hacen mal para traer justicia. ¿Por qué hay tanta maldad en todo el mundo? Porque la gente se ha alejado de Dios, ha desobedecido a Dios y ha preferido las cosas del pecado, las cosas de Satanás, las cosas de maldad, y por eso el mundo está como está. Obviamente el diablo tiene su parte en tentar, en traer tentaciones, en traer pensamientos de maldad, en provocar a la gente, pero no le vamos a echar la culpa al diablo. Cada uno tiene su voluntad propia, y en base a esa voluntad propia, Dios nos va a traer a cuentas. Cuando, por ejemplo, vamos a recordar un poquito la situación de Sodoma y de Gomorra. Creo que todos ustedes conocen bien esa historia, ¿verdad? Amén. Bueno, voy a suponer que así es. ¿Qué pasó en Sodoma y de Gomorra? ¿Qué pasó allá? Dios vino, se presentó con Abraham. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 18. Después, si quieren, con más calma, pueden ir en sus tiempos libres para leer lo que pasó ahí. Dios se presentó, Jesús en ese momento era el que estaba en persona ahí, como Dios con Abraham, y trajo dos ángeles. Y le dijo a Abraham: Abraham, he oído que está pasando esto y esto terrible en Sodoma y en Gomorra, y he venido a ver si esto es así. Porque Dios quiere siempre establecer justicia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Abraham se entera de lo que Dios le dice que va a pasar, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham empieza a apelar a la justicia de Dios. Y dice: Señor, lejos esté de ti castigar al justo con el impío, porque Dios es justo. Y Abraham empieza: si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿tú destruirías la ciudad? Y Dios dice: no. Si hubiera 50 justos, no la voy a destruir. Dice Abraham: bueno, tal vez no 50, 45. Y Dios dice: bueno, si encuentro 45, no la destruyo, porque Dios es justo. Y bueno, Abraham dice: bueno, tal vez 40. Si hay 40, no la destruyo. Bueno, ¿qué tal 30? Si hay 30, no la destruyo. ¿Qué tal 20, Señor? Si hay 20, no la destruyo. Bueno, ¿y 10? Si hay 10, no la destruyo. Hasta ahí paró Abraham. Y por la historia conocemos que el único justo que estaba ahí era Lot, porque así lo dice el Nuevo Testamento, el justo Lot. Y él salió con su esposa y sus dos hijas, pero sabemos lo que le pasó a su esposa, que amaba más la vida de Sodoma y de Gomorra, y cuando estaba siendo destruida, volteó para ver qué le pasaba y se quedó convertida en una estatua de sal. Y sus dos hijas, ya pervertidas por la conducta de Sodoma y de Gomorra, emborracharon a su papá y se acostaron con él. Qué terrible, ¿verdad? Pero Dios tuvo que traer ese juicio para poder terminar con la maldad y para poder establecer una relación de justicia. Entonces, no nos espante tanto el término juicio, porque es un paso necesario. Te lo quiero volver a repetir: juicio es un paso necesario
para que se establezca justicia. Si no hay juicio, no hay justicia. Ya les hablé un poquito acerca de Adán y Eva, de su pecado y los pecados de toda la humanidad. Tuvo Dios que establecer un juicio que cayó sobre el Señor Jesucristo. Ahí se pagaron todos los pecados y ahora el resultado de ese juicio es justicia, en la cual nosotros podemos vivir en una relación correcta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a estudiar esta verdad del juicio eterno, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Con Dios no hay excusas. Nadie tiene excusa de decir, ay, pues es que fue el diablo, ay, es que pues fue el pastor, ay, que fue, no, que fue mi vecino, ay, que fue mi esposo, que fue mi esposa, pues es que me hicieron enojar, es que aquí, es que allá, es que las circunstancias, es que la pobreza, es que con Dios no hay nada de eso, hermanos. Con Dios, cada uno tenemos un libre albedrío, una decisión personal, y es por eso que nosotros admitimos o rechazamos el mal, y en base a eso viene un juicio para establecer justicia. Obviamente en estas clases del juicio eterno vamos a ver todos esos aspectos del juicio en diferentes perspectivas y con diferentes tipos de personas para darnos cuenta cómo el plan de Dios era tener una relación correcta y que tuviéramos también una relación correcta entre unos y otros, pero para llegar al punto de justicia, primero tiene que pasar el punto de juicio. Ahora, quiero tocarles otro punto que es muy interesante y muy importante. Muchos malinterpretan o malentienden la doctrina de la predestinación. La predestinación existe porque la palabra de Dios habla de los predestinados. Pero quiero decirte algo. Nadie va a entrar al cielo y nadie va a ser salvo si no decide personalmente, voluntariamente, aceptar al Señor Jesucristo. La predestinación no es que Dios escogió a unos para salvación y a otros no. Eso es una falsedad muy grande, porque si eso fuera la realidad, pues como que estaríamos jugando, como que estaríamos diciendo, ¿qué caso tiene que yo viva en esta tierra si Dios me predestinó para irme al infierno? ¿Y qué caso tiene si de todas maneras yo me voy a portar bien y voy a aceptar a Cristo porque Dios me predestinó para aceptar a Cristo? Eso, hermanos, es una falsedad. Eso no existe. La predestinación, y esto también es un tema muy grande que yo creo que ahora que empecemos a ver otras verdades ya con mayor carne, que ya no es leche, sino más alimento sólido, podemos hablar un poco más de eso. Pero la predestinación, si ustedes ven los versículos, está para que nosotros seamos santificados, no justificados. Es para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Hemos sido predestinados para caminar en una situación de madurez y de caminar en los planes de Dios, pero no hemos sido predestinados para salvación. Eso no existe. De otra manera, todo lo que la Biblia habla de justicia, de juicio, de pecado y de libre albedrío, sería como sin importancia. No tendría ninguna manera de ser. Adán y Eva tuvieron que pasar por su juicio y en base a lo que ellos decidieron, y así pasa en toda la humanidad. Cada quien va a ser responsable de sus acciones delante de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que Dios es justo.
muchos de los problemas que existen en los cristianos, en la gente en general, es porque no alcanzan a entender esta parte de la justicia de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó eso que me pasó? ¿Por qué Dios permitió que eso me pasara a mí? ¿Por qué Dios no lo impidió? Primero, yo ya te expliqué y te dije, la persona que abusó, la persona que hizo mal, la persona que hizo daño, va a ser juzgada por lo que hizo. Y va a ser juzgada con justo juicio. Segundo lugar, la persona que recibió el mal o el abuso o el daño, ella tiene una manera de ser completamente restaurada en una relación de justicia con Dios. Y Dios tiene la capacidad de sanar, de restaurar y de dejar a la persona completamente sana, completamente saludable, completamente bien, si esa persona que recibió aquel daño viene delante de Dios, entrega completamente el problema en las manos de Dios, entrega completamente su situación personal, sus recuerdos, las lastimaduras en el corazón y entrega todo aquello que le pasó en las manos del Señor, el Señor va a traer una sanidad, una restauración, una manera de que la gente, no importa lo que le haya pasado, va a quedar completamente sana y restaurada. Otra cosa más va a pasar. Cuando nosotros entregamos todo a Dios, Él nos va a llevar al punto en el cual nosotros ejercitemos una de las cosas que traen mucha justicia delante de Dios, y es perdonar a los que nos ofenden. Es perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y eso, hermanos, es una de las cosas que trae más liberación, más sanidad, más restauración en toda la gente que ha sido dañada, que ha sido ofendida, que ha sido abusada. El que podamos entregar primeramente nuestro problema completamente en las manos de Dios, nuestras memorias, nuestras heridas. Segundo lugar, que podamos llegar al punto de una relación correcta delante de Dios y dejarle a Él que Él sea el que haga el juicio y nosotros, de una manera sincera, completa y total, perdonar a aquella persona que nos ofendió, que nos hizo mal, porque la Biblia dice que así como Dios nos perdonó en Cristo, así nosotros también debemos de perdonar a todos los que nos ofenden. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, Él enseñó una manera de oración muy poderosa, muy gloriosa, que va a traer muchos buenos resultados. Y una de las cosas que Él pone en la oración, que Él escribió en el Sermón del Monte, es: Padre, perdónanos nuestras faltas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y una vez que Jesucristo terminó ese modelo de oración tan precioso y tan poderoso, concluye y dice: porque si no perdonaran a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. ¿Por qué hizo Dios ese énfasis tan fuerte en perdonar a los que nos ofenden? Porque Dios es justo, porque Dios va a traer justicia y porque Dios va a traer justicia sobre de aquella persona que abusó, que ofendió, que tomó ventaja, que dañó, que hizo mal, lo que sea. Dios va a traer un juicio y va a traer un juicio justo. Pero a ti, que fuiste el ofendido, el que recibió el mal, Dios quiere restaurarte. Y para establecer el juicio de Dios en tu vida, tú tienes que aprender a perdonar completamente
de corazón a todos aquellos que te hayan ofendido. En el Sermón del Monte no solamente Cristo habla acerca de esa situación en la oración, sino que dice que si nosotros solamente amamos a aquellos que nos aman o nos llevamos bien con los que son nuestros amigos, pues ¿qué hacemos de más? Pero si nosotros aprendemos a perdonar, entonces vamos a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dijo, si alguien te hiere en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Dios, no es justo, no es justo, no es justo. No es justo cuando te lo hacen, pero tu Dios, hermano, hermana, tu Dios sí es justo. Y tu Dios va a traer justicia. Y tu Dios va a traer el castigo que se merece aquella persona en una manera completa y total. Pero contigo, de una manera personal, es importante que tú pases esa situación del juicio que tú quieres hacer sobre de aquellos que te hicieron daño y lo entregues completamente en las manos de Dios y tú aprendas a perdonar. Cuando alguien ha perdonado, ha pasado el juicio a las manos de Dios y entonces se establece una relación de justicia entre la persona y Dios. ¿Sabes qué he encontrado yo diría casi, no casi todas, sino todas las veces que he hablado con gente que ha tenido este tipo de problemas, de abuso, de daño, de que otros tomaron ventaja de ellos? Después de platicar un tiempo, allí en su corazón, ellos están enojados con Dios. Ellos le están echando la culpa a Dios. Y cuando llegamos a ese punto en las reuniones de consejería, de oración por la gente que tiene este problema, tenemos que llegar al punto en el cual ellos tienen que reconocer que el pecado, que la maldad que había en aquella gente que abusó de ellos fue el causante del problema y no Dios. Y que Dios en su tiempo y en su manera va a juzgar a aquella persona. Y que Dios para ti tiene restauración. No solamente Dios va a tomar el juicio en sus manos, no solamente Dios te va a restaurar, no solamente Dios te va a llevar a una situación de perdón, otra cosa más va a pasar. Dios va a usar tu testimonio para bendecir a mucha gente. Porque uno que ha sufrido, uno que ha sido víctima de cosas negativas en esta tierra y es restaurado y ha perdonado y ha caminado en una nueva relación con Dios, tiene un poder en su testimonio para cambiar vidas. Cuando alguien ha pasado por todo este proceso, se va a dar cuenta que su testimonio es un testimonio muy poderoso. Y cuando lo comparte con gente que está pasando por situaciones similares o iguales o muy parecidas a la que uno pasó, pero uno ya ha entregado todo en las manos de Dios, uno ya sabe que Dios va a hacer justicia, uno ya ha perdonado, uno ya ha sido restaurado, el paso que sigue es que uno va a tener un testimonio de poder para ayudar a muchos que están sufriendo, a muchos que están pasando cosas malas. Y entonces vamos a ser gente que va a poder avanzar el reino de Dios y va a poder establecer la justicia de Dios en todo este mundo. Ahora que avancemos en el juicio eterno, vamos a ver dos cosas con mucho detalle que nos van a ayudar un poquito más a entender esto. El infierno, el castigo eterno. Quiero que pienses un momento en esa situación. Si alguien fue la persona más mala, más cruel,
más abusadora. Y tú comparas lo que él hizo con el castigo de que va a ser enviado al infierno, a sufrir siendo atormentado por toda la eternidad. Tú vas a decir, creo que sí es justo. Y a lo mejor hasta dices, se me hace que es mucho. Pero quiero decirte algo, Dios es justo. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, si los milagros que han sido hechos en ustedes, refiriéndose a una ciudad de su tiempo, Capernaum, hubieran sido hechos en Sodoma y en Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta ciudad en el día del juicio. Mire, hermano, con Dios no se juega. Mire, hermano, nadie puede abusar de nadie sin que un día, tarde o temprano, y ya sea en esta tierra o sea después de la muerte, va a tener que enfrentar a Dios. Un Dios que es justo y un Dios que va a traer un juicio correcto y claro para establecer su justicia en cada persona que ha vivido sobre esta tierra. Esa es la situación en relación a los incrédulos, en relación a los que hacen mal, en relación a los que rechazan finalmente en sus vidas al Señor Jesucristo. Pero tú dirás, pues que hay cristianos que se portan bien mal. Hay gente del mundo que a veces tiene un comportamiento mejor que algunos cristianos. ¿Sabes? La Biblia también habla de otro juicio. Y este juicio es el juicio para los cristianos. Y este se llama el tribunal de Cristo. Los impíos, los infieles, los incrédulos no van a entrar aquí. Ellos ya tienen su juicio en el gran trono blanco, pero todos los cristianos tampoco nos vamos a escapar. Pablo dice, porque todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuentas de lo que hizo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabes, ese tribunal también tiene fuego. No es el fuego del infierno, no es el fuego del lago de fuego, no es un fuego destructor. El fuego que existe en el tribunal de Cristo es un fuego purificador. Es diferente. La Biblia, cuando habla de fuego, no todo el fuego se refiere al infierno. De hecho, la palabra fuego puede ser utilizada en muchas diferentes maneras, porque es un símbolo a veces del infierno, a veces del lago de fuego, pero también la Biblia dice que Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor, y Dios no es el infierno, y Dios no es el lago de fuego, Dios también es fuego. Y también el Espíritu Santo es comparado con el fuego, porque cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, en los 120 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre de cada uno de ellos. Entonces, cuando leemos la situación de fuego, no tenemos que irnos con la finta de que todo el fuego que se habla es el fuego del infierno. Para los cristianos también hay un juicio. ¿Y qué va a pasar en ese juicio? Lo mismo. Tú tienes como hijo de Dios una voluntad propia. Tú puedes decidir si ser un buen cristiano o ser un cristiano carnal o ser un cristiano tibio o ser un cristiano mundano. Pero tienes que saber una cosa. Dios va a traer juicio sobre de todo eso. ¿Por qué? Porque el juicio es necesario para establecer justicia. Una vez que Dios establece justicia, todo pasa para adelante. Una vez que nosotros entremos en el tribunal de Cristo y Dios juzgue las obras que hicimos en esta tierra, ya
En ese momento se establece justicia. Los que hicimos bien y vivimos para la gloria de Dios, recibiremos recompensas. Esa es la justicia de Dios. Los que hicieron mal recibirán pérdida. Y como dice 1 Corintios 3, será salvo, aunque así como por fuego. O sea, el fuego allí en el tribunal de Cristo es purificador, no es destructor, no es de tormento, no es de condenación, es purificador. Entonces, vamos a entrar a estudiar todas estas cosas, todos estos detalles acerca del juicio eterno. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa bien clara y bien bonita. Dios es justo. Por el otro lado, también quiero animarte. Ya veo que todos están así con cara de que, ay, 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 ay. Bueno, es la verdad. O sea, lo que les acabo de decir es la pura verdad. Pero por el otro lado, yo quiero decirte, Dios es justo. Y cuando Dios te juzgue, si tú has caminado bien delante de Dios, si tú has obedecido a pesar de la burla, a pesar del rechazo, a pesar de que la gente te haga y te diga y tú permaneces siguiendo a Cristo, caminando con Él, yendo en sus caminos, caminando por la puerta, entrando por la puerta estrecha y por el camino angosto, testificando del Señor, aunque tu misma familia te rechace, aunque otros se burlen de ti o te amenacen, ¿sabes qué? Dios es justo. Y cuando entres tú al juicio de Dios y hayas caminado rectamente delante de Él, el resultado de ese juicio va a ser también justicia. ¿Por qué? Porque Dios va a tener para ti una recompensa muy preciosa, muy grande y muy gloriosa. Así es que todos nosotros vamos a recibir o vamos a tener que entrar en un juicio. Algún día, yo espero que todos nosotros, todos los que estamos aquí en esta clase y muchos más, podamos salir del juicio aprobados, bendecidos, recompensados y entrar a la gloria de Dios en una relación muy preciosa con nuestro Señor Jesucristo. Amén.